Sí, bueno, pues buenas tardes a todas. No Buenas sé si tardes. contestaron lo que les pregunté ahí, que si habían encontrado la palabra que se repetía 7 veces en el Evangelio. No sé si alguna de ustedes me la pueda contestar. ¿Es la de permanecer, Conchita? Exacta, muy bien. Es la de permanecer. Y aquí vamos a ver por qué es permanecer, ¿verdad? Porque nos está hablando de la vid y de los sarmientos. Entonces, de que debemos permanecer unidas a Cristo, como la vid con el sarmiento. Entonces, por eso es tan importante ese verbo, ¿verdad? Dentro del Evangelio. Este Evangelio de San Juan, capítulo 15, del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he anunciado. Permanecer en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Esta es palabra de Dios. Yo después me puse a pensar que eran 7 veces, pues si saben, el número 7, sobre todo en el Apocalipsis, es el número más perfecto de toda de la Biblia. Y cómo la palabra permanecer viene 7 veces aquí en este evangelio, ¿verdad? Nomás les recomiendo que cierren sus micrófonos, por favor. Bueno, el objetivo es que permanezcamos y sobre todo reflexionemos sobre la importancia de que nosotros permanezcamos en Cristo para dar frutos de salvación y para entender mejor la relación que nos une a nuestros hermanos. La palabra de Dios continúa indicándonos el camino y las condiciones para hacer comunidad del Señor resucitado. El pasado domingo se puso de relieve la relación entre el creyente y Jesús en el Buen Pastor. Hoy el Evangelio nos propone que el momento en el que Jesús se presenta como la vid verdadera y nos invita a permanecer unidos a Él para llevar nosotros mucho fruto. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Jesús está reunido en el cenáculo con sus apóstoles, les ha lavado sus pies y partido el pan con ellos. Después de que Judas sale del recinto para traicionarle, Jesús advierte a sus discípulos sobre la importancia de que permanezcan unidos a él y les deja una promesa. La insistencia en la invitación a permanecer en Jesús, en la cepa, tiene su razón de ser en la tendencia a vivir el espíritu religioso al modo fariseo. De aquí el interés de Jesús en que ellos permanezcan con él. En este domingo quinto de Pascua, este texto de San Juan Evangelista nos hace recordar en primer lugar que este evangelio tenía como destinatarios a las comunidades cristianas del Asia Menor, y gira en torno al tema fundamental. Jesús es el enviado de Dios. A la vez que este evangelista presenta grandes elementos o imágenes, entre ellas el agua, el vino, el pan, el pastor. Y en el evangelio de este domingo está presente la imagen de la vid. Aquí nosotros también vamos a ver cómo está tan relacionada y tan vívida la imagen de la vid desde el Antiguo Testamento. Por eso aquí el evangelista la trae a colación en su evangelio, porque era algo muy importante en el Antiguo Testamento. Según el historiador judío Flavio Josefo,
que era un historiador que escribió todo sobre la época de los romanos, ¿verdad? O sea, se tiene mucha cuestión histórica, aparte de que él era judío y no era de los discípulos de Jesús, ni mucho menos. Muchos escritos él dejó muy importantes. Y entre esto está narrando que sobre la puerta del templo de Jerusalén había una vid de oro con sarmientos colgantes. El símbolo de la vid designó a través de todo el Antiguo Testamento al pueblo que Dios había elegido y del que él se ocupaba con amor. También vemos que en el Antiguo Testamento la viña era la imagen que representaba al pueblo de Israel, era la esposa elegida y cuidada por Dios a lo largo de la historia. Si leemos a Isaías 7, encontramos el poema de la viña. El profeta comienza resaltando el amor por ella y culmina intempestivamente condenando su iniquidad. Esto es una prefiguración de la infidelidad de la esposa para con Dios, de la que se esperaban muchos y buenos frutos, pero que no supo dar. Es por ello que en el Nuevo Testamento la vid ya no es la imagen de Israel. Otro relato muy interesante sobre la vid es el que nos cuentan sobre Moisés. Cuando Moisés llega a la tierra de Canaán, que era la tierra prometida, manda a 12 exploradores que eran un representante de cada una de las tribus de Israel y les dice que vayan a la tierra prometida a investigar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay antes de que entraran ellos a ese lugar? Y les dijo, observen cómo es la tierra, qué pueblo la habita, si es un pueblo fuerte, si es un pueblo débil, escaso o numeroso. Observen también cómo es el país en que viven, si es un país bueno o es un país malo, cómo son los que viven, cómo son las ciudades en que habitan, abiertas o fortificadas, y cómo es la tierra que habitan, fértil o tierra pobre, si tienen árboles o no. Y ya diciendo eso, y les dice, atrévanse a traerme algunos productos del país, ¿verdad? Pues para tener una idea. Llegaron al valle y ahí cortaron los exploradores un sarmiento con un racimo de uvas que transportaron en un palo entre dos personas sobre los hombros de lo grande que era el racimo. A los 40 días ya volvieron de explorar la tierra y se presentaron ante Moisés, ante Aarón y ante todo el pueblo y narraron que era una tierra rebosante de leche y de miel, ¿verdad? Así es como vemos muchas veces narrada la tierra prometida como una tierra de donde emana la leche y miel, o sea, una tierra muy fértil. Entonces, hay un pequeño detalle que afianza el lazo entre el pasado y el presente. El racimo de vid bíblico que mostró Moisés en el desierto es hoy el símbolo del Ministerio de Turismo del Estado de Israel. Fíjense, todavía lo tienen ellos como algo muy elemental. Para ellos, nosotros pues ya no es tanto en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nuestra oración meditación. Señor, tú eres la vid y nosotros las ramas. Tú eres el que nos vivificas y nosotros sin ti morimos. Tú eres el que haces fecundo nuestro esfuerzo, porque lo que hagamos sin tu presencia es vano e infructuoso. Ayúdanos, Señor, a estar unidos a ti, a buscarte de corazón y a dejar que tú actúes y te manifiestes. Derrama, Señor, tu gracia en nosotros y ayúdanos a dejarnos inundar de tu presencia tan transformadora. Que así sea. Que así sea. Todo lo que Jesús ha ido diciendo durante su actividad, ha ido podando, limpiando a sus discípulos. Por eso puede decirles ahora que ya están limpios. Ahora bien, mientras Jesús está por morir, sus discípulos tienen aún mucha vida por delante. De ahí el interés y la insistencia de Jesús en que ellos sigan con él, permaneciendo con él. El sarmiento que no da fruto es aquel que pertenece a la comunidad, pero que no responde al Espíritu de Jesús.
Es el que come el pan, pero no asimila a Jesús. Es el sarmiento que no responde a la vida que se le comunica. Pero quien practique el amor tiene que seguir un desarrollo que es posible mediante esta poda que el Padre hace del corazón del discípulo de Cristo, eliminando cada vez más los factores de muerte, lo cual hace que el sarmiento discípulo sea cada vez más auténtico, más libre de amar, menos esclavo de sí mismo y con mayor capacidad de entrega. ¿Quién es la vid? ¿Es Israel? No. Es una vid nueva que el Padre ha plantado en esta tierra. Es Jesús. Los creyentes ya no son sarmientos de una vid que es la casa de Israel, ni de otra iglesia que pudiera sustituirla. Dios ha plantado una vid que no falla, de manera que ser cristianos es estar injertados en esta cepa. Jesús, Él es esa cepa que debemos estar injertados con Él. Es tener asegurada una savia que nos fecunda, el Espíritu de Jesús. Dentro de nosotros palpita la vida de Dios a través del Espíritu que se comunica a los que están injertados en Cristo. Esta fórmula, permaneced en mí y yo en vosotros, implica una relación personal con Jesús, que es la condición indispensable para dar fruto. El que vive unido a Cristo capta por la plegaria cuál es el plan de Dios y es movido a realizarlo, y como resultado da un fruto abundante. El sarmiento tiene que estar constantemente unido a la vid si no quiere secarse. Y un sarmiento seco, ya se sabe, no sirve absolutamente para nada, como las zarzas o los cardos. Como nos dice Jesús, sin mí seréis cardos y zarzas. Sin mí no seréis nada. Dar fruto es una expresión entendida muchas veces en el sentido de hacer buenas obras y alcanzar así la salvación del alma. Pero en el Evangelio de Juan, dar fruto significa llevar a la madurez la misión de Cristo. Esto es, llegar a la cosecha del reinado de Dios para que se manifieste lo que ha ido sembrando en la muerte de Cristo, que es la salvación del mundo, que es la gloria y la alegría del Padre. Los que reciben a Cristo y su palabra, los que permanecen en Él y cumplen lo que Él dice, los que mueren con Él para que el mundo viva, dan mucho fruto. En este fruto, en esta cosecha, está empeñada la iglesia, que debe de continuar unida al Señor, dejando que sea Él quien inspire toda su organización y que le infunda vida. La oración contemplación que nos dice aquí es así: cierro los ojos y estoy contigo y con tus discípulos, Señor. Y me enternece profundamente la escena de despedida y la insistencia que haces de permanecer en ti. Sabes que estás a unas horas de padecer los más terribles tormentos y dar tu vida por nosotros. Pero no quieres perder ni un segundo en recalcarnos lo importante. No se alejen de mí, no sean como aquellos que piensan que todo lo hacen por propio esfuerzo, tan pagados de sí mismo, que no pueden ni siquiera agradecer a aquel de quien nos viene toda la gracia y bendición, el Padre amoroso. No permita, Señor, que yo me equivoque de tal modo. Haz que mi oración más bella sea mi vida, que los frutos que dé por tu gracia sacien el hambre y la sed de la sed que venga de la vid, que eres tú, para la gloria de Dios Padre. Entonces, esta alegoría de la vid, que es muy común en la tradición profética de Israel, servía para designar al pueblo de Israel como pueblo elegido por Dios. Pero el yo soy la vid en boca de Jesús afirma que Él es la verdadera viña, que el verdadero pueblo ya no es Israel, sino la comunidad fundada por Jesús. Y a ella somos llamados todos los humanos. La pertenencia a esta comunidad de Jesús no depende de una herencia por la sangre, sino de la participación en la vida de Jesús.
Como tantas veces en el Evangelio de San Juan, Jesús se autodefine con las palabras de yo soy. En esta ocasión se compara con la vid verdadera. Es la vid que el Padre cuida con esmero y dedicación. Hay dos acciones que se le atribuyen al Padre: cortar las ramas que no dan fruto y podar las ramas fructíferas para que den más frutos. El Padre poda a los que ama, corta nuestros brotes malignos, como la soberbia, la avaricia, la lujuria, la comodidad, la pereza, etcétera. Ahí le podemos seguir con cantidad de adjetivos, ¿verdad? Y el Padre nos poda por medio de los demás, por amigos, por pobres desconocidos, nos poda a través de los que nos critican, de los que siembran la injusticia y hacen sufrir al prójimo. Somos podados por medio de las cruces de la vida y los demás nos ponen encima. Incluso nosotros mismos debemos intervenir en nuestra propia poda. El seguimiento de Jesús exige renuncia. La unión con Jesús es necesaria para que las ramas produzcan frutos. El sarmiento no puede producir fruto por sí mismo. Es absolutamente necesario que esté unido al tronco, que es la viña. Aquí tengo la otra hoja. Si nosotros ya nos vamos hacia nuestra acción y proyección de vida, ¿qué nos dice aquí el tema? El cristiano vive, lucha y ama porque se siente hermano del hombre, de tal manera que esta fraternidad proviene de reconocer la paternidad de Dios. Esta fue sin duda la gran tarea de Cristo, enseñarnos a vivir como hermanos y adoctrinarnos en el fundamento de esta verdad. Cualquier ideología, pues, que elimine al Padre, mata en su raíz el fundamento de la fraternidad humana y por consiguiente la esencia misma del ser cristiano. Por eso Jesús insiste en que sin Él no podemos hacer nada. Recordemos en todo momento que tenemos un compromiso de amor a Dios y a nuestros hermanos de una forma inseparable. Si Cristo está en todos los sarmientos, la unión con Cristo significa estar unidos a todas sus ramificaciones y prolongaciones. Cristo se prolonga en todos los hermanos. No se puede conocer y amar a un Cristo y desconocer o desamar al otro Cristo. Es el amor en vertical y en horizontal. Es un mismo amor. Que este amor viene representado por la cruz. El travesaño que va vertical es de mí hacia Dios, o sea, sí, ¿verdad? Hacia el cielo. Y el que va, el travesaño atravesado horizontal, es hacia mis hermanos. Esa es la cruz. O sea, no podemos estar separados de Cristo porque entonces lo estaremos de nuestros hermanos. La poda no siempre es fácil de entender, nos da pena y nos cuesta el corte y el desapego. Nos parece que no podremos vivir sin nuestro hermoso follaje y nuestra hojarasca y nuestros caprichosos entretenimientos. Se necesita la poda, quitarnos el follaje y las peligrosas desviaciones. La savia se concentra y consigue el fruto deseado. Si perdonáramos al sarmiento este corte doloroso, la savia se disiparía entre tanta hoja innecesaria y el fruto pues sería raquítico o sería nulo. En nuestros ambientes consumistas, la poda es necesaria y es urgente. No hay que descuidarnos. Más autoridad, más sobriedad para cada uno de nosotros, para nuestras instituciones, para toda la iglesia. Para crecer hay que cortar. ¿De qué manera? Pues de una renuncia, a veces una enfermedad, un fracaso, un cambio. Los frutos que Dios quiere son el derecho, son la justicia, el respeto, la compasión y el servicio. Los frutos que Dios quiere son los frutos del Espíritu Santo, los frutos de la verdad y del amor. Así podremos ofrecer en la mesa del Señor y en todas las mesas de la vida el fruto exquisito de nuestra vid, el vino bueno de nuestro amor. Aquí también nos comenta que las uvas
déjame decir dónde lo puse. De que a veces cuando estás esperando una buena cosecha, si no está bien hecha la poda, si no se regó bien o si no se hizo todo lo que debía hacerse, en vez de uvas salen las agreces. Yo no sabía que eran las agreces, ¿verdad? Entonces, pues las agreces son las uvas que no maduran, que se quedan chiquitas, verdes, amargas, ácidas y que no sirven para nada, porque no sirven ni para comerse, ni sirven para dar un buen vino, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de escoger qué tipo de uva queremos ser de ese sarmiento, ¿verdad? Si una buena uva que produzcamos un vino de amor o queremos el de las uvas verdes, secas y amargas que no produce pero nada de amor hacia nuestros hermanos. Pues si tienen alguna duda,